práctica del día de hoy, como les decía, se trata de todo lo que son procesos histotecnológicos y citológicos. Resumiendo, cómo es que llega de una pieza, una biopsia o un líquido que le retiran al paciente, llega a nuestro laboratorio y lo convertimos en una lámina para poder ser visto a través del microscopio y emitir un diagnóstico. La práctica del día de hoy es un poco teórica para ustedes. ¿Por qué? Porque no puedo estar en el laboratorio y enseñándoles cómo son los procesos histotecnológicos. Lo que me gustaría y lo que vamos a hacer la práctica del día de hoy y la van a enviar al correo por ahora, es que me haga un mapa conceptual, un resumen conceptual de todos los procesos histotecnológicos y citológicos, como un resumen de lo que voy a hablar yo hoy día. Esa va a ser la práctica del día de hoy. La siguiente práctica ya es un poco más, que tenemos que hacerlo un poco más con láminas y que están las láminas preparadas. Pero hoy día vamos a hacer esto porque no puedo darles el recorrido de la práctica del día de hoy que normalmente hacíamos en hospital, ¿no? Entonces, esa va a ser, es un mapa conceptual de lo que voy a hablar ahora. Cualquier pregunta o duda me la van diciendo en el camino. Tienen para enviarme la práctica o ese mapa conceptual de este tema hasta mañana a las 8 de la noche. ¿Ok? Mañana a las 8 de la noche, mañana tenemos teórico normal con ustedes y a las 8 de la noche ya con tiempito. Es sencillo, como les digo, pero quiero ver qué tanto han entendido o en qué partes las pueden dividir los procesos histológicos y si eso han llegado a entender después de la exposición. ¿Ok? Ya. Entonces, cuando hablamos de procesos histotecnológicos y citológicos, nos vamos a acordar, como vimos en la clase anterior, que tenemos primero las muestras patológicas. Estas muestras patológicas, estas muestras patológicas van a ingresar definitivamente por alguna oficina, de un laboratorio, sea cual sea. Entonces, lo primero es que hay que hacer una recepción y un registro. Hay que recepcionar la muestra y registrar en la muestra. ¿Qué significa? Que cada muestra viene codificada con un código, con un número. ¿Ok? Si es una muestra quirúrgica, como una biopsia o como una pieza quirúrgica, pues el símbolo es Q. Si estamos hablando frente a una citología, como una citología cérvico-vaginal, de alguna manera, nuestra forma de rotular es la C. Y si estamos frente a algún líquido, que puede ser un líquido de distintas cavidades, como es pleural, cavidad abdominal o peritoneal, o cualquier otro líquido pericárdico, o cualquier otro líquido que pueda salir, por ejemplo, de un ganglio, sea por una citología por aspiración, o la biopsia por aspiración con aguja fina de un nódulo tiroideo, eso es un líquido especial. Entonces, el tratamiento y la forma de procesamiento es de una citología especial y eso lo vamos a rotular con la letra C. Cada laboratorio y cada hospital tiene una forma diferente de codificar, pero en teoría la mayoría utiliza estas premisas que les estoy indicando. Entonces, primero la recepción y registro. Una vez que ingresa la pieza, el patólogo va a hacer un estudio macroscópico. ¿Qué es el estudio macroscópico? Es poder visualizar cómo llega la pieza. Por ejemplo, si me llega un apéndice, lo miro, veo si es que por ahí, por fuera, se ve alguna lesión tumoral, veo si es que hay fibrina o pus por fuera, veo si es que solo apéndice o ha venido pegado a otro órgano. Entonces, ese es el estudio macroscópico con el cual yo voy a medir y voy a describir las características del espécimen que me están remitiendo, ¿no? Una vez que yo empiezo a hacer el estudio macroscópico, que he medido, que he podido dar las características, empiezo a cortar y escoger determinados cortes que me van a ayudar a llegar a un diagnóstico. Esos cortes se van a procesar en un cassette, porque esos cortes se colocan en un cassette, y luego del procesamiento lo voy a poder ver en lámina y frente al microscopio voy a poder dar un diagnóstico y emitir finalmente un informe. Cada uno de estos pasos se subdividen en varios pasos importantes. Si yo me equivoco en la recepción y registro, toda esta cadena sale mal, o sea, mi informe me va a salir mal. Porque si yo me equivoco de muestra de un paciente a otro, a uno le voy a decir que tiene cáncer y que no tiene, porque hay un error en recepción y registro. Si me equivoco en la macroscopía, en el procedimiento, igual, cualquier error en esta línea, pues me va a traer como consecuencia una emisión de informe con error, ¿no?
Entonces, los procesos histotecnológicos, como les explicaba, vienen por una obtención de una muestra, como ya les decía en la clase pasada, pueden ser por medio de una autopsia, una pieza operatoria, una biopsia o un líquido, ¿no? Esas piezas, cuando llegan al laboratorio, siempre vienen como en un líquido. Si ustedes alguna vez han visto, o si alguna vez lo han operado ustedes, se van a dar cuenta, por ejemplo, por una apendicitis, una vesícula o cualquier otra cosa, los colocan en un líquido. Ese líquido transparente, que es como un agua, es el formol, que tiene que ser al 10%. Esta es la dilución normal del formol. Esa fijación significa que la muestra que me están entregando no va a sufrir cambios o alteraciones como necrosis, como que se pudra la muestra, nada. Va a tratar de conservar la morfología de las células tal como se ha sacado. Entonces, para que no haya ninguna alteración y la estructura celular y la estructura de los tejidos y la arquitectura todavía se mantenga. Para eso necesito que el formol sea bufferado al 10%. Entonces, el formol es un medio de fijación que nos ayuda a que la muestra no siga degradándose, ¿no? Lo detiene en el tiempo. ¿Cuánto fija el formol? Si yo tengo una biopsia que mide menos de 1 centímetro, o mejor dicho, una biopsia de 0.3 o 0.2 centímetros, que por ejemplo son las biopsias gástricas o las biopsias pleurales, pues el tiempo de fijación va a ser mucho menor. Yo puedo tener la muestra fijando 6 horas, o 3 horas, o 4 horas, y va a estar listo para que se pueda seguir con el procesamiento. Pero si tengo una pieza quirúrgica como un útero que mide 8, 10 centímetros, pues el tiempo de fijación va a ser mucho mayor. Porque el formol fija más o menos, se dice, 1 cc por cada hora. O sea, acá tiene que pasar 1 hora para que, perdón, sí, un cc de algo, claro, 1 hora se fija cada cc, ¿no? Entonces, si yo tengo por ahí, no sé, 1 centímetro por hora, perdón, 1 centímetro por hora. ¿Qué significa? Que si tengo una biopsia menor de 1 centímetro, pues rápidamente, casi en 1 hora, va a salir fijada. Pero si tengo una muestra como un útero, como un colon, pues definitivamente por el tamaño de la muestra no se va a poder fijar tan rápido y esos necesitan que fije de un día para otro. ¿Qué más hacemos? Si yo tengo un bloque grande o un tumor gigantesco de 20 centímetros que es sólido, por más que le eche el doble de formol de la muestra al recipiente, no va a fijar hasta adentro. ¿Qué significa? Que va a demorar y que probablemente la parte central del tumor va a degradarse. Entonces, ¿qué hacemos? Cortamos el tumor, lo medimos, hacemos la macroscopía como corresponde, cortamos el tumor para que la fijación sea mucho más rápida y que la parte central de la lesión o del tumor no se degrade. Una vez que hacemos esto de fijar el formol, hacemos la macroscopía que la voy a decir más adelante. Empezamos a hacer la deshidratación, o ingresa al procesador de tejidos, se deshidrata, se aclara, se infiltra con parafina, se incluyen bloques de parafina, se corta el tejido con la ayuda de micrótomo, se recepciona la lámina, la muestra en una lámina portaobjetos, se desparafina, se rehidrata, se colorea y se monta la muestra. Y la tenemos lista al microscopio. Cada uno de los pasos lo vamos a ir viendo hoy día. Entonces, la obtención de la muestra ya hemos dicho que puede venir de un procedimiento como una autopsia, de una cirugía, que nos van a indicar una pieza quirúrgica, nos van a dar una pieza quirúrgica o una biopsia, o algún líquido especial o una citología cérvico-vaginal convencional, ¿no? Como el Papa Nicolau y los líquidos especiales que ya les he mencionado. Entonces, como les decía, la fijación con formol va a ser al 10%, está bufferado, tiene que ser bufferado, que significa que se le echa una salsa a ese formol para que tenga todas las propiedades de poder fijar en forma correcta. En este paso, el tejido obtenido se coloca en una sustancia fijadora, como ustedes ven. Digamos que este cuadrado sea nuestra muestra, le colocamos hasta arriba una sustancia fijadora para evitar los cambios de degradación post-mortem, ¿no? Entonces, el más usado, hay varios tipos de fijación. El más usado, o el único usado, formol aquí en Perú, ¿no? Luego decíamos que una vez que está fijado, podemos hacer la macroscopía. ¿Qué es la macroscopía? Como les decía, es el estudio macroscópico de la medición de lo que te está llegando, sea una biopsia o sea una pieza quirúrgica. Yo mido la pieza quirúrgica, le doy las características que correspondan. Por ejemplo, en este caso es puro tejido fibrinoide, ¿verdad? Que está
y probablemente necrótico, fibroso. Entonces yo tengo que primero pesarlo y medirlo. Luego voy a decir las características. Por ejemplo, yo diría aquí hay múltiples fragmentos de tejido que en conjunto miden, porque es muy irregular. Yo no puedo decir realmente de acá a acá es porque es muy irregular. Entonces yo puedo decir que en conjunto miden, si están separados los fragmentos, tomo una medición acá y tomo una medición acá. Las medidas para toda pieza quirúrgica son 3. Las únicas medidas que son 2 son las medidas de órganos tubulares como colon. El resto de órganos macizos o biopsias, nosotros tenemos que hacer 3 medidas, ¿ok? Entonces peso y le digo de color pardo claro, pardo oscuro, como lo vea, con áreas de hemorragia o sin áreas de hemorragia. Y al corte, digo cómo es, si lo veo sólido, si lo veo blando, si lo veo con salida de algún líquido, todo eso es la macroscopía, que significa describir el espécimen quirúrgico, la pieza quirúrgica o la biopsia. Para nosotros hacer todo esto, recuerden que esto está con formol, significa el formol, aparte de ser un fijador, lamentablemente es un producto tóxico. Como es tóxico, pues tenemos que utilizar una cabina preparada para que pueda filtrar los gases o filtrar las partes reactivas del formol, y para eso usamos la estación de macroscopía. Esta estación de macroscopía tiene un área de lavado, donde uno puede de alguna manera quitar un poco, tratar de lavar la pieza para que no quede tanto formol y no se nos impregne. Otro, todos los desechos van a estos balones que tienen esta parte que significa sustancias controladas o residuos biológicos controlados, porque este formol no puede ir directamente a la cañería, ¿no? Es imposible, porque es una sustancia biológica controlada, tóxica. Entonces, todo lo que salga de esta estación de macroscopía se va hacia un balón, ¿no? Que al final se desecha en forma correcta. Tiene estas mangueras que son de arriba para poder lavar las piezas quirúrgicas, y tiene también esta palanca de aquí para poder hacer presión de agua, ¿no? Hay algunas estaciones de macroscopía ahora que tienen aquí una cámara incluida y un micrófono, lo que nos ayuda a que el patólogo pueda ir dictando cómo es la pieza quirúrgica o cómo es el espécimen y grabarlo para no tener que estar escribiendo, ¿no? Que son las que últimamente es la que se usa, ¿no? Luego tenemos, bueno, cuando estamos en el área de macroscopía, como les explicaba, hay que ver el análisis macroscópico, hay que, como ya les dije, la muestra ya viene codificada, la descripción de hallazgos patológicos, como les decía, el color, la superficie externa es un color gris, blanquecino, la superficie externa puede ser irregular, puede ser lisa, puede ser lobulada, puede tener protrusiones, depresiones. Una vez que cortamos la muestra puede verse la muestra de repente sobrelevada, lisa, tener algunos relieves o unas áreas de hemorragia, ¿no? Entonces, como ya les decía, pueden ser órganos macizos, como son vaso, hígado, riñones. Nos ha tocado mucho últimamente por accidente de tránsito ver vaso, ¿no? Vaso lastimado, si ustedes saben, cuando hay un vaso lastimado, cuando hay un vaso con alguna erosión o una partitura, pues se va a resección quirúrgica, ¿no? Entonces, vasos, hígados, riñones, órganos macizos, pero también puede haber segmentos colónicos, productos de colectomías, sea por cáncer, por obstrucción intestinal. Estos son órganos huecos que le llamamos, ¿no? En esto se hace 2 medidas y, como les decía, en los órganos macizos 3 medidas. ¿Qué más? Podemos encontrar órganos macizos, pero con cavidades, ¿no? Que son, por ejemplo, el encéfalo, ¿no? O pueden haber órganos que son muy esponjosos, que no son ni macizos ni huecos, ¿no? Por ejemplo, los pulmones, que son como algodones realmente cuando los retiran, o hacen alguna tumorectomía, pues nos traen el tejido pulmonar y es realmente como si fuera una esponja, así es, como si fuera una esponja, literalmente. Entonces, cada uno de estos órganos, sea macizo, hueco, sea encéfalo, sea pulmón, la forma de realizar la macroscopía es diferente. Entonces, porque debemos definir con qué tipo de material estamos trabajando. Eso nos ayuda a no equivocarnos en el procesamiento, a saber qué tipo de muestra voy a incluir, ¿no? Si yo tengo una pieza quirúrgica, puede ser de 2 cosas. Uno,
este es un útero, por ejemplo, y yo necesito que el formol, como ya les dije, llegue hasta dentro de la cavidad. Lo corto desde el orificio cervical externo, como si fuera un pan, así igualito, y abro la cavidad y describo. Primero describo cuánto mide el útero, cómo está su superficie externa. Y una vez que la abro, puedo visualizar cómo está la cavidad uterina. Veo si es que hay alguna lesión, si hay alguna hemorragia, o si es que hay una tumoración en cavidad uterina, ¿no? O si es que encuentro una tumoración aquí en canal endocervical, pues también. Entonces, esto me ayuda, esta es la macroscopía para poder hacer una pieza quirúrgica. Me pueden sacar también un losange de piel, que es una resección quirúrgica, como les hablaba la otra vez, donde la biopsia es escisional, ¿no? Cuando es escisional, ya hemos dicho que es el diagnóstico y tratamiento a la vez del paciente, ¿no? Este es el margen de seguridad que le ha dado el cirujano y yo necesito de todas maneras estos cortes. ¿Por qué pasa esto? Hay protocolo en patología para absolutamente todo, sobre todo para cáncer. No es que me llegue a mí un tumor en una mama y yo pueda cortar la mama y sacar un pedacito de tumor para ver qué tipo de tumor. No, eso no es así. Hay un protocolo que es el protocolo americano, que es el que seguimos casi todos los patólogos. Este protocolo se va actualizando cada cierto tiempo, cada 3 años, cada 4 años, cada 5 años máximo. Y otra cosa, utilizamos para eso una nomenclatura y un estadiaje que también se va cambiando conforme pasan los años. Nosotros no utilizamos un protocolo de hace 10 años porque el cáncer de mama ha cambiado muchísimo y sabemos muchísimas más cosas de cáncer de mama y sabemos que algunas cosas tenemos que colocarlas sí o sí, ¿no? Si yo veo una tumoración de mama, por ejemplo, tendría que colocar de todas maneras un fragmento de piel. Si la piel está erosionada o algo, esa zona tengo que colocar y ver si el tumor llega al pezón. Si llega al pezón, pues tengo que colocar un corte en el cual yo pueda visualizar pezón con el área tumoral contiguo. O sea, esa forma de inclusión es la que nos dice el protocolo americano que tenemos que hacer y es por el cual los patólogos nos regimos, ¿no? Por ejemplo, en el caso del cáncer de piel o lesiones de piel, cuando se han hecho unos SANS de piel, como en este caso, decimos, puede haber la lesión y el cirujano tiene la obligación de que si sospecha que es maligno, porque tiene que haber una sospecha de malignidad, tiene un margen quirúrgico que tiene que respetar o un margen de seguridad. Si es un carcinoma espinoso, un carcinoma epidermoide o espinocelular, pues el margen es más o menos, por lo menos 0.5 centímetros. Si es un melanoma, aumentas. O sea, dependiendo inclusive el tipo de lesión, es que el margen de seguridad es distinto. Eso lo sabe muy bien el cirujano oncólogo, sabe qué margen darle a un paciente con una lesión igual, que esto sea un melanoma, a que tenga una lesión igual con un nevus o un simple lunar. Entonces, esa es la diferencia que tiene que manejarla de todas maneras el cirujano. Porque una vez que la pieza llegue conmigo, yo no voy a poder manejar el borde quirúrgico. Yo lo voy a informar tal cual me lo están enviando, ¿verdad? ¿Qué hago cuando me llega algo así? Pinto toda la superficie que está fuera de los años de piel, o sea, la piel no se pinta, todo lo que es alrededor se pinta porque son mis bordes quirúrgicos. Tengo mis bordes quirúrgicos de este lado y de este lado, que son bordes quirúrgicos laterales, y tengo mi borde del fondo, digamos, que es mi borde profundo. Esto yo tengo que sacar un corte de toda la lesión completa, ¿ok? Este corte de lesión completa me va a ayudar sobre todo para ver mi borde profundo y ver qué tipo de lesión. Y también tengo que mencionar a cuánto es la distancia de cada borde. Cuánto hay aquí y cuánto hay aquí y cuánto hay hacia abajo, ¿no? O sea, distancia al borde lateral y distancia al borde profundo. Esa es una forma de inclusión. Otra forma de inclusión es que yo haga como una cruz, un corte acá y un corte acá para poder visualizar el tipo de lesión, dar un diagnóstico y luego cortar los bordes y incluirlos en cassettes apartes para yo decir acá, este es mi borde lateral derecho, este es mi borde lateral izquierdo, este es mi borde profundo, este es mi borde anterior, este es mi borde posterior, y yo al momento de hacer la lectura con cada lámina sepa qué inclusión o qué corte corresponde a cada uno y poder también dar un diagnóstico. Hay varias formas en las cuales se puede incluir losange de piel, ¿no? Lo importante en eso, como les decía, es que tengamos cortes de la misma lesión que lleguen hasta el borde profundo y el resto de bordes. Otra forma de incluir son estos órganos tubulares
benignos de alguna manera, de inflamatorios, por ejemplo. Esta es la sección y sección de muestra de una trompa uterina, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Medimos primero la trompa, 2 medidas, es lo que nos pide, en órganos tubulares. Esto es lo mismo que se hace con apéndice. Y nos pide un corte del borde proximal, otro del medio y otro del distal, en procesos benignos. En procesos malignos nos piden igual un corte proximal, un corte medial y nos piden fimbrias, que nosotros hagamos un corte e incluyamos todas las fimbrias porque es ahí donde se ven las lesiones premalignas, ¿no? Entonces, dependiendo de cada órgano, se hace una macroscopía diferente. Una vez que yo haya hecho estos cortes, tengo que depositarlos en una canastilla o en un cassette, como por ejemplo acá. Este es el tejido que yo he cortado, esta es la muestra que yo quiero ver en lámina. Entonces necesito que esta muestra se quede en esta canastilla, como está aquí, y yo poder hacer que haya un procesamiento y pueda, después vamos a ver este bloque de parafina y esta lámina. Entonces lo primero que hacemos después de describir la muestra es incluirla en esta canastilla. Incluimos en las canastillas, que pueden ser de diferentes colores, dependiendo, algunos hospitales colocan los rojos, los que son biopsias urgentes o piezas urgentes, y el resto le colocan de color blanco, por ejemplo. Esto es de cada hospital realmente. Lo colocan en estas canastillas mucho más grandes y estas se van a estos dispensadores, donde al final van a seguir un camino en el procesador automático de tejidos, ¿no? Se colocan aquí, se colocan en estos recipientes y va girando conforme van los alcoholes de mayor concentración a menor concentración, ¿no? Hay una diferencia, como ya les decía, de los tiempos, tanto en la biopsia como en la pieza quirúrgica. Si yo tengo una pieza quirúrgica, significa que los cortes han sido mucho más grandes. El corte de un tejido para una pieza quirúrgica es aproximadamente de 2 milímetros. El espesor del corte debe ser 2 milímetros, ¿ok? Y puede ser desde 1.5 hasta 2 centímetros. En una biopsia se incluye todo, obviamente, porque la mayoría de biopsias es menos de 0.5 centímetros, ¿no? Entonces, si tengo una pieza quirúrgica o el procesamiento de una pieza, probablemente se quede en el procesador 12 horas. Si estoy frente a una biopsia, el procesamiento será menor, por ejemplo, 6 horas, ¿no? ¿Qué hace el procesador automático de tejidos? El procesador automático de tejidos deshidrata de alcoholes de la más baja a la más alta graduación de inicio. Luego, ¿qué hace? Hace un aclaramiento, ¿verdad? Una desalcoholización con un material que es silol y luego lo infiltra con parafina del tejido. Una vez que sale del procesador, yo voy a tener el cassette así. Voy a tener el cassette, lo voy a abrir y voy a encontrar el tejido con un baño de parafina, que nosotros le hablamos, con un baño de parafina. Y voy a poder incluirla en estas cubetas. Creo que acá. Voy a poder incluirlo en estas cubetas. Voy a tener un dispensador de parafina o ese material como vela, y voy a colocar aquí la muestra y voy a rellenarlo hasta donde está la superficie, aquí en este primer cuadrito, de parafina. Una vez que tengo eso, voy a poder tenerlo de esta forma, ¿no? Llenado, ahí está mi cassette abajo, dentro de mi bloque, le coloco la muestra, lo relleno de parafina. Si yo lo volteo o lo desmoldo, voy a encontrar esto: el bloque abajo, la parafina y la muestra en el medio. Y una vez que está así, recién lo tengo listo para poder llevarlo a un micrótomo que tiene estas agarraderas en las cuales sujeta muy bien el bloque de parafina, ese bloque de plástico, y podemos hacer los cortes correspondientes. Los micrótomos hacen cortes muy, muy, muy delgaditos, muy delgados, porque recuerden que las muestras de 0.5 centímetros, las muestras de 1 milímetro inclusive, yo podría sacar hasta 10 a 20 cortes de esa muestra. Entonces, dense más o menos la idea de qué tan delgado corta el micrótomo, ¿no? Ok, una vez que corto con este micrótomo y saco, si se dan cuenta, saca como una fila de muestra. Esta se coloca en este flotador de tejidos que le llamamos nosotros, este flotador de tejidos, y con la lámina es como que se alcanza y se recibe la muestra, ¿no? Una vez que la tenemos, la lámina ya, como ven aquí, recibiendo ese fragmento, a 60 grados y luego por silol. Una vez que
Terminamos eso, vamos a rehidratar nuestras láminas con alcohol